Sin titubeos, Registraduría respondió a rumores de presunto fraude electoral. Observación Internacional de Unión Europea hace primer balance sobre elecciones. Lo que vemos hasta ahora no hace más que reafirmar el carácter transparente. Aumentan los municipios en riesgo por violencia en comicios. Ahora son 208. Quienes voten tendrán importantes beneficios. Aquí les contamos. Más mujeres podrían llegar al Congreso en 2026. Hoy, solo 28,8% ocupa curules. Estas son las primeras elecciones, además, en las cuales se aplica no solo la cuota de género. Con 2 nuevas vacunas, el país da un paso adelante en salud pública. Continúa la crisis arrocera. El precio ha caído en 28,5%. Estamos ya totalmente endeudados. Denuncian aumentos disparados y recortes en seguridad en propiedad horizontal. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Ante afirmaciones sobre presunto fraude electoral, la Registraduría Nacional respondió de manera directa y desestimó esa tesis a pocos días de las elecciones para el Congreso. La palabra fraude había calentado el ambiente. La palabra fraude comenzó a sonar desde la propia Casa de Nariño a escasos días de las elecciones para Cámara y Senado. Petro habla de fraude y ha sido durante 30 años beneficiado por la democracia, desde concejal hasta presidente, ha sido senador, representante a la Cámara, presidente, alcalde de Bogotá, y ese mismo tipo es el que dice que no confía en la democracia. Las afirmaciones del presidente de la República han generado una fuerte controversia. ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? Y al final un Consejo de Estado que puede tomar las decisiones jurisdiccionales que quiera. No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza. La organización electoral cuenta con una serie de herramientas tecnológicas que hacen casi imposible un escenario de fraude. Rechazo contundentemente las aseveraciones de duda que en sus discursos deja el señor presidente de la República. Muy por el contrario, él como servidor público, si conoce de algún acto delictivo, está en la obligación de denunciar de manera correcta y no generando un sinsabor o un manto de duda frente a todos los procesos. Colombia necesita transparencia, división de poderes e independencia de criterios para poder salir adelante. Para los expertos, revivir el fantasma de un fraude es jugar con candela. La gestión gubernamental, él siempre va a buscar un culpable y ahora está tratando con el fraude de buscar un responsable en el sistema electoral, si llega a perder las elecciones, trasladarle esa culpabilidad no a su gestión gubernamental, sino a los organismos electorales. Colombia celebra elecciones legislativas el próximo 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo, con una segunda vuelta, en caso de ser necesaria, fijada para el 21 de junio. Avanza la observación internacional con comisionados de la Unión Europea a las elecciones en Colombia. Ya hay un primer balance sobre cómo se prepara el país para las jornadas de marzo y mayo. Evaluando la organización de las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo, la misión de observación electoral de la Unión Europea se encuentra desplegada en varias regiones del país. Los expertos han sostenido reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones civiles y han revisado los procedimientos de votación, transmisión de datos y escrutinio. Lo que vemos hasta ahora no hace más que reafirmar el carácter transparente, trazable y abierto del sistema electoral colombiano, que permite seguir todas y cada una de las operaciones electorales desde la mesa de votación hasta la proclamación de los resultados. La misión continuará su seguimiento en terreno durante todo el calendario electoral. A mí me parece que es importante porque cuando usted se pone a pensar lo que está pasando en el país es grave. Un presidente que se la pasa criticando la registraduría, trata de decir que los testigos electorales no hagan lo que les dicen. El informe definitivo será presentado al finalizar las elecciones. Por otro lado, 208 municipios del país están en riesgo por violencia en estas elecciones legislativas que se aproximan. Por eso, 246.000 uniformados van a custodiar la jornada electoral del 8 de marzo. A pocos días de las elecciones para un nuevo Congreso de la República, el Plan Democracia tiene el desafío de garantizar que los colombianos voten con libertad y seguridad.
Seguridad, lo único que pedimos es seguridad para que en todo el país puedan haber elecciones libres. El ministro de Defensa admite que las amenazas no desaparecen, pero que la capacidad de la fuerza pública es la que garantiza la jornada electoral. Hay unos puntos muy específicos en 208 municipios donde hemos priorizado, focalizado los esfuerzos y también configurado todas las acciones que sean necesarias para garantizar la seguridad. Desde la organización electoral hay un parte de tranquilidad. En relación con los temas de seguridad, la primera conclusión tiene que ver con que los 13.493 puestos de votación y las 125.259 mesas de votación que se instalarán el próximo 8 de marzo están garantizadas. No hay decisión alguna de trasladar una u otra por temas de seguridad. El Plan Democracia también tiene que velar por la seguridad de más de 3.000 candidatos a estas elecciones. El tema de los candidatos, que lo preguntaba el señor procurador, se han evaluado 64 candidatos a la presidencia de la República y se les ha dado su seguridad. Más de 370 candidatos al Congreso se le ha dado su seguridad. La meta es una sola, que la democracia se ejerza en paz y con garantías en cada rincón del país. $41.287.000 colombianos están habilitados para votar este domingo 8 de marzo. Aquí les recordamos algunos de los beneficios para los votantes. Los colombianos que voten en las próximas elecciones no solo elegirán a los senadores y representantes que legislarán en el Congreso durante los próximos 4 años, también podrán acceder a algunos beneficios por participar. Acceso a ciertos derechos de parte del Estado, descuentos en ciertos costos fiscales que derivan de servicios del Estado. Los beneficios para los votantes son: mediodía de descanso laboral remunerado, prelación en empates en examen de ingreso a educación superior, reducción de un mes del servicio militar, descuento del 10% en matrícula de educación superior oficial, rebaja del 10% en el valor del pasaporte, descuento del 10% en el costo de la libreta militar. El incentivo debe ser profundizar en democracia, que todos participen. Hay una serie de beneficios muy importantes. Invitamos a todos los colombianos a que participen, a que acompañen este proceso electoral, a que el 8 de marzo su primera decisión sea revisar muy bien, miren muy bien y voten por los mejores. Por todo esto hay que ejercer el derecho al voto y apoyar la democracia del país. Hay que convocar a todo el mundo para que participe. Hay diferentes propuestas, hay candidatos para todos los gustos. No hay excusa para no hacerlo. Recuerde revisar su puesto y lugar de votación antes de ir a votar. Una propuesta en el Congreso plantea reducir la ley seca durante las elecciones para no afectar a quienes obtienen sus ganancias de la venta del licor. Cada vez que los colombianos acuden a las urnas, entra en vigencia la llamada ley seca, que prohíbe por un tiempo limitado la venta y el consumo de licor. La medida busca prevenir alteraciones del orden público y evitar conflictos derivados del exceso en el consumo de alcohol durante la jornada electoral. El Código Electoral establece, y así siempre lo retoma el Decreto de Orden Público que se expide y coordina el Ministerio del Interior, donde la ley seca empieza desde el día anterior al día de las elecciones a las 6 de la tarde y esa ley seca va hasta las 6 de la mañana del día siguiente al día de las elecciones. Sin embargo, para miles de familias que dependen económicamente de la venta de bebidas alcohólicas, tiendas, bares y pequeños comercios, la restricción representa un golpe directo a sus ingresos, especialmente en años como este, con varias jornadas electorales en el calendario. El mes tiene 4 fines de semana. Y la industria del entretenimiento nocturno y de la fiesta, de la rumba, tiene un esquema financiero en el que un fin de semana sirve para pagar los arriendos, el otro fin de semana para pagar proveedores, el otro fin de semana para pagar trabajadores y el último fin de semana es el de utilidad. Si alguno de los fines de semana se ve truncado, pues la ecuación financiera de ese mes pues se le daña a estos empresarios en todo el país. Por ahora la decisión está tomada. Este domingo 8 de marzo regirá la ley seca en los horarios habituales, una medida preventiva que, como en cada elección, divide opiniones entre quienes priorizan el orden público y quienes sienten el impacto en sus bolsillos. Las elecciones legislativas están próximas y con ellas la posibilidad de que más mujeres hagan presencia en el Congreso. En la actualidad, 28,8 de las curules del Congreso están ocupadas por mujeres. 3.231 candidatos se inscribieron para las elecciones del Senado y Cámara.
1.303 son mujeres, lo que representa 41% de participación. Estas son las primeras elecciones, además, en las cuales se aplica no solo la cuota de género, sino la medida establecida en la Ley 2424, que señala que por lo menos se debe inscribir a una mujer en las listas de candidaturas en las cuales no se aplicaba la cuota de género. Esto es básicamente las circunscripciones especiales indígena, afro, de colombianos y colombianas en el exterior. En los últimos años ha aumentado la representación de las mujeres en el Congreso. En 2014, el 20,9% del Congreso estuvo conformado por mujeres. En 2018, 19,7%. Y en 2022, 28,8%. Aunque se incrementó la participación, todavía hay varios retos por superar. Tenemos aprobada una ley que nos permite la paridad de género en las listas cremalleras, pero finalmente eso no es suficiente. Los partidos deben fortalecer esas candidaturas de las mujeres. Las mujeres no somos cuotas, las mujeres somos unas líderes extraordinarias que además casi siempre contamos con el abrazo de la comunidad, de manera que el llamado a los partidos es apostarle más a las mujeres como verdaderas líderes y no como rellenos. La misión de observación electoral le recuerda a la ciudadanía que tiene dispuesto el canal pilasconelvoto.com y la línea de WhatsApp 315-266-1969 para reportar hechos de violencia política contra las mujeres. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. La modernización del programa de vacunación es un avance clave que fortalece la prevención en Colombia. Con la inclusión de 2 nuevas vacunas, el país da un paso adelante en salud pública. La llegada de la vacuna contra el dengue en el programa ampliado de inmunizaciones El PAI es una decisión que respalda la evidencia científica. Hay muchas personas que viven en áreas donde se transmite este virus a través de los vectores. Muchos de nuestros niños menores de 1 año de edad son de riesgo para infecciones graves por un virus que se llama virus sincitial respiratorio, que ocasiona mucha morbilidad y muerte con necesidad de hospitalización e ingreso a cuidado intensivo. Colombia registra 125.000 casos anuales de dengue, el 37% con signos de alarma, y la meta es reducir las hospitalizaciones y los casos graves. Puede causar fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor retroocular y en casos graves hemorragias y shock. El segundo gran avance es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se aplica a madres gestantes entre las semanas 28 y 36 de embarazo. El objetivo es que los bebés reciban los anticuerpos y estén protegidos durante sus primeros meses de vida, frente a la principal causa de bronquiolitis y neumonía en menores de 6 meses. El dengue continúa afectando gravemente a nuestras regiones, especialmente a las más vulnerables. Y el BCR sigue poniendo en riesgo la vida de nuestros niños y adultos mayores. No podemos esperar a que las cifras aumenten para actuar. Colombia consolida así un esquema de vacunación que hoy cuenta con 24 vacunas capaces de proteger contra más de 30 enfermedades. El desafío es mantener las coberturas, llegar a cada rincón del país y, según los expertos, construir confianza en la vacunación, porque son seguras, gratuitas y salvan vidas. La crisis en el sector arrocero continúa. Mientras que los inventarios del arroz están un 92% por encima del año anterior, desde el 2024 los precios han caído en un 28,5%. La Comisión Accidental del Senado, creada para realizar seguimiento a esta problemática, busca soluciones para los arroceros. La más reciente sesión se centró en el seguimiento de los 17 acuerdos del sector arrocero. Se revisaron avances, se coordinaron acciones con las entidades competentes y fijaron fechas para cumplir los compromisos impulsados desde el Congreso, con el fin de que las medidas se traduzcan en soluciones concretas para los productores. La práctica reportada de que solo se compran deudas, y abro comillas, es decir, se compran para cubrir obligaciones previas que no garantizan la compra total de la cosecha. Estamos ya totalmente endeudados, tenemos crédito netamente con los industriales porque estamos reportados, son los únicos que nos
dan un crédito para poder seguir la siguiente cosecha. Los productores advirtieron que enfrentan una combinación de factores como la sobreproducción, las importaciones en condiciones desfavorables y el contrabando, entre otros problemas que hoy los mantienen en una compleja situación económica. Desde Ecuador se está trayendo mucho arroz, afectando la economía colombiana, afectando a ese pequeño agricultor. En ese espacio, la ministra de Agricultura explicó la importancia de la estabilización de precios para mantener la producción del arroz. Tenemos que garantizar la movilización de los excedentes de la producción en cada una de las cosechas y eso solo lo hacemos pensando en dinamizar los inventarios más allá del consumo interno. La comisión avanza en un informe que busca incluir logros, hallazgos y una ruta final que contribuya a una solución real para miles de productores que siguen sumidos en una crisis que no parece terminar. Y atención, ¿le subieron la cuota de administración? Millones de colombianos viven en propiedad horizontal y este mes enfrentan las asambleas. Copropietarios denuncian aumentos disparados y recortes en seguridad. Esto es lo que usted debe saber. El aumento del salario mínimo en 23,7% encendió las alarmas en los 7 millones de hogares colombianos que viven bajo propiedad horizontal. La ley 675 de 2001 es clara y es que no hay aumentos automáticos, pero en la práctica muchos administradores están tomando decisiones por su cuenta. Recortar los contratos de vigilancia y de aseo, que son los únicos que llevan salarios mínimos y por los cuales se debió aumentar proporcionalmente el presupuesto. Algunos administradores aplican aumentos de hasta 23%. Los expertos recuerdan que históricamente las cuotas de administración se rigen por otra regla. Esta es la fórmula que siempre se ha usado y que poco tiene que ver con el salario mínimo. La base más adecuada para el incremento en el cobro de administración e incluso en el aumento de los cánones de arrendamiento es el IPC, como se ha venido haciendo en la mayoría de conjuntos residenciales. Ante los aumentos, el llamado de alerta también llega desde el Congreso. La advertencia es clara: revisar la factura, asistir a la asamblea y no permitir que le cobren de más. Los incrementos no son informales ni sin justificación. El ajuste solo puede cubrir los costos reales de mantener la copropiedad. Tenga presente que el aumento debe ser concertado y que es un deber como propietarios asistir a las asambleas para que los incrementos en las cuotas no sea una sorpresa en su economía. Más colombianos están llegando a la vejez sin pensión, sin ahorro y en condiciones de informalidad. El fenómeno es conocido como economía plateada. Hay alertas por el impacto que esta situación tendrá en el empleo, el gasto público y la calidad de vida de millones de adultos mayores. Las cifras muestran el tamaño del desafío. Solo el 35% de la población adulta tiene acceso a crédito formal, según la ANIF en alianza con Colombia FinTech. El 37,3% de los hogares y el 55% de las empresas recurren al llamado gota a gota, reflejando los altos niveles de exclusión financiera. Necesitamos garantizar que cientos y miles de colombianos que trabajan en la informalidad, que trabajan en el campo, puedan garantizar un empleo formal y, por supuesto, cotizar a salud-pensión. Todos los sistemas de atención, no solamente de medicinas, atención médica, sino también los centros de bienestar tienen que transformarse. Por eso queremos transformar la estampilla Pro Adulto Mayor, que haya focalizada la generación de ingresos, generación de oportunidades, mejoramiento de vivienda. El debate también pone el foco en el mercado laboral. La dificultad para acceder a empleo formal y la baja inclusión financiera hacen que muchos trabajadores lleguen a la tercera edad sin protección económica estable. Para las grandes compañías estamos muy viejos para laborar, pero para la pensión estamos muy jóvenes. Con una población que envejece de manera acelerada, el reto no es solo social, es estructural. La economía plateada plantea la necesidad de ajustes urgentes para evitar que la vejez en Colombia esté marcada por la precariedad. Y es que la economía plateada es uno de esos motores que dependen de la reforma pensional. Mientras la Corte Constitucional define el futuro de la ley, millones de adultos mayores esperan. Esto es lo que está en juego. La reforma pensional enfrenta su hora cero en la Corte Constitucional. Los magistrados aceptaron el impedimento del magistrado Ibáñez, quien queda por fuera de la discusión, pero el debate de fondo sigue abierto. El futuro de los adultos mayores que buscan acceder a una renta solidaria está en vilo, en una Colombia que envejece a pasos agigantados.
Incluso hoy vemos muchos adultos mayores activos desde el punto de vista productivo e incluso en segmentos como los micronegocios, un 20% de estos, que supera 1 millón, son efectivamente dirigidos por adultos mayores. Desafortunadamente nos estamos envejeciendo siendo pobres y tenemos que envejecernos siendo ricos para poder que la economía se irrigue a través de la Silver Economy. La Corte mantiene vigente el artículo 76 que permite el traslado de régimen pensional hasta julio de 2026. Una decisión clave que mantiene la incertidumbre financiera, pero también la esperanza de millones. El gobierno insiste en que la reforma no es solo un gasto, sino una inversión en la economía plateada. La reforma pensional es un hecho de justicia social, además de democrática y progresiva. Permite que puedan llevar alimentos a su mesa, comerse una sopa caliente. Además, este tipo de hechos de políticas públicas dinamizan la economía del país. Se definen los últimos detalles jurídicos. Lo que está en juego no es solo una ayuda social, sino el reconocimiento de los mayores como un motor para la economía. La decisión de los magistrados definirá en los próximos días el rumbo de la economía plateada en Colombia. El posible desalojo del santuario animal conocido como la Granja Marielita en Bogotá, que llevaría a cabo el distrito, fue denunciado por la senadora Esmeralda Hernández. El espacio lleva más de 20 años dedicado a la recuperación de animales víctimas de maltrato. En la actualidad alberga a 113 animales, varios de ellos con condiciones médicas especiales, que podrían quedar en la calle si se concreta la decisión de desalojo. Se busca que este lugar, considerado como el primer ecobarrio de Bogotá, sea respetado y se garantice la protección de sus animales. Lo único que ha hecho es un proyecto social, ambiental, comunitario, de contacto respetuoso con los animales. Los animales que están acá no son animales que son utilizados para reproducción, para comercialización, para venta ni para consumo. Son animales recuperados, rehabilitados y que este es su hogar y que ha sido su hogar durante más de 20 años. Y a través del proceso educativo que adelantamos con colegios, universidades, jardines, contamos la historia de ellos como una forma de sensibilización y que nosotros como sociedad comprendamos que todos merecemos una segunda oportunidad. Por primera vez en más de 25 años, el café superó al carbón en exportaciones, según un balance del Ministerio de Hacienda, lo que lo convierte en un hito en el comercio exterior colombiano. La dinámica de los mercados internacionales y la caída relativa del carbón explican este resultado según el DANE. El café alcanzó una participación en exportaciones de 18,1% superior a la del carbón, impulsado en buena parte por el alto precio internacional del grano, un comportamiento que no se veía desde hace más de 2 décadas. Y por eso es necesario no solo duplicar los esfuerzos financieros para invertir en el agro, sino que también es necesario cambiar la política agraria, la política de las importaciones. Debemos fortalecer la agricultura, especialmente los cultivos que garantizan la soberanía alimentaria, y de ahí empezar a trabajar políticas de sustitución. Sin embargo, desde el sector cafetero advierten que este resultado no necesariamente refleja un cambio estructural ni mayores ingresos para los productores. Pues hubo una producción, sí, pero no creo que vaya a haber una modificación estructural en cuanto a que vayamos a tener años de 15, de 16, de 17 millones de sacos en los próximos 2 o 3, no lo creo. El récord en exportaciones deja un contraste claro. Mientras las cifras externas muestran un giro, el reto sigue siendo convertir esos resultados en ingresos sostenibles y seguridad para el campo colombiano. Reconocer la labor de la Policía Nacional por sus 134 años de operación plantea un proyecto de ley aprobado en el Senado. La iniciativa declara a la institución como patrimonio de los colombianos y establece el 5 de noviembre como su día cívico. Su fundación fue un 5 de noviembre de 1891. También busca exaltar a 184.855 uniformados activos que tiene la policía, quienes trabajan directamente por la protección y la seguridad de los colombianos. Que reconozcamos a la Policía Nacional como un patrimonio de todos y cada uno de los colombianos y que no sea patrimonio de un partido político como a veces se busca o a veces como patrimonio de un gobierno. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes del fondo de Riohacha en La Guajira. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Noticiero Senado y en YouTube como @NS Noticias.
Bueno, llegamos al final. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.